Bueno, y comenzó a grabar, parece que no había iniciado. Pero bueno, defino la estructura de profesor y defino la estructura de curso. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver, la primera función que nos piden es el promedio de estudiantes, ¿cierto? Nos piden el promedio de estudiantes. Supongamos que tenemos este profesor, define profesor A. Entonces, el profesor se llama, bueno, make profesor, el profesor se llama Juan, tiene 30 años y tiene los siguientes cursos. Make curso, digamos, tiene cálculo del semestre 1 y tiene 100 estudiantes. Tiene el curso 2, que es un curso, digamos, FDP, que es de semestre 1 y tiene 50 estudiantes. Y tiene otro curso que vamos a llamar ITI y es de primer semestre y tiene unos 55 estudiantes, correcto. Y tenemos el profesor B, que es un make profesor, se llama Juliana, tiene 45 años, make curso, enseña español, de segundo semestre, tiene 30 estudiantes, make curso, esta profesora también da cálculo 2, y tiene de semestre 2, tiene 50 estudiantes, y make curso, también esta profesora dicta sexualidad, y tiene del semestre, digamos, 3, y tiene 25 estudiantes. Muy bien. Entonces, si pregunto por el promedio de estudiantes, para el profesor 1 sería 100, la profesora, serían 100 más 50 más 55, que esto sería en total 205 dividido 3, 205 dividido 3, daría 68.3 continuo, o sea que van a necesitar un within, y el profesor B, que tendría 30 más 50 más 25, bueno, esto dividido 3, y esto daría dividido de más 30 más 50 más 25, todo esto entre 3, 35 estudiantes en promedio. Listo, esto es lo que nos debería arrojar. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Autor, ¿cierto? Pues soy yo. La fecha es hoy. El contrato, pues básicamente es calcular promedio estudiantes. Entonces entra una estructura profesor y nos saca un número, pues que representa el promedio de estudiantes. Los ejemplos, entonces, para profesor A, da 68.3 continuo, o sea, es algo así. 68. Para profesor B, pues daría 35 y hagamos la función. Define, entonces, calcular promedio estudiantes. Entonces tengo estudiante A, perdón, profesor, es que promedio estudiantes, tengo al profesor, voy a poner prof. No coloquen el mismo nombre de la estructura para evitar problemas. Bueno, lo mismo es siempre, si no, voy a manejarlo de esta manera, si no es un profesor, prof, entonces saqué un mensaje de error. Debe ingresar un profesor. También puedo manejarlo de esa manera, con una negación. ¿Listo? Con una negación. También es otra manera de manejarlo. Muy bien, luego sigue para calcular el promedio. En otro caso, calcúleme el promedio. Entonces sería la división de la suma de ¿quién? ¿Cómo extraigo primero el curso de un profesor? Sería profesor guión curso 1. Curso 1 de prof y a este les traigo el número de estudiantes, que sería curso guión número de estudiantes. Quería curso número guión de estudiantes, ¿cierto? Curso guión número de estudiantes y pues extraigo los cursos de cada uno. Sería curso 2 y curso 3. Curso 2 y curso 3. Y esto lo dividimos entre 3 y ahí ya tenemos. Entonces vamos a comprobar para profesora. Es un check within porque son números irracionales. Within. Entonces, este llamado
calcular promedio de estudiantes. Profesor A, entonces es 68.3, pongámosle una tolerancia de 0.1 y check within. No, pues ese ya es check spec. ¿Cómo? Ese sí ya es check spec por lo que dio 35, ¿no? Sí, también puedo usar check spec y ponerle 0 acá, también es lo mismo. También puede usarse check spec o check within. Digamos que, bueno. Profesor A y profesor B no están definidos. ¿Por qué? A ver, profesor A. Ah, es que le puse P mayúscula. Sí, también puedo usar de check spec como es exacto. Vean, ambos ustedes han pasado el caso, pues, que para que siga igual, pueden usar check within también con 0. Bueno, entonces, ese sería pues el primero. Dale. No, Oscar, tu ejercicio está bien, pero de nuevo le reitero la importancia de que usted coloque siempre el else. Siempre el tag, el con, tiene que tener el else. Y eso es súper importante. O sea, siempre tiene que existir el else. Lo único que le comento. Pero el resto está muy bien. Bueno, y seguimos con el segundo, que sería obtener profesor con más estudiantes. Entonces, pues tenemos un pequeño ejemplo. Si tenemos a profesor A y profesor B, ¿quién tiene más estudiantes? ¿El profesor A o el profesor B? ¿Quién tiene más estudiantes ahí? El profesor B. El profesor B, ¿no? No, el profesor A. Porque El profesor A. el profesor A tiene 200, mientras este no pasa de... Este tiene 105 y este tiene 205. Entonces, va a responder el profesor A. La respuesta es el profesor A. Entonces viene lo mismo. El autor, la fecha, el contrato, pues profesor con más estudiantes. Y este recibe 2 estructuras profesor y retorna el profesor que tiene más, o sea, no retorna un profesor. Muy bien. Y acá vienen los ejemplos. Entonces, si comparo profesor A, el profesor A tiene en total 205 estudiantes y el profesor B tiene en total 105. Entonces vamos a verificar si es así. Ajá, 205 y... Ajá, 105. Entonces, pues naturalmente la respuesta va a ser el profesor A. Entonces viene el código y define profesor más estudiantes. Entonces aquí entra un profesor A y un profesor B, ¿cierto? Y vamos con el condicional. Viene la condición de que si falla, si el profesor A, perdón, debe ser, ambos deben ser profesores, ¿cierto? En caso que eso no se cumpla, o sea, estoy haciéndolo con el not, entonces lance un mensaje de error. Ambas entradas deben ser estructuras profesor. Bueno, ahí lo maté. Y luego viene aquí. Si es mayor, entonces, como necesitamos la suma, muchachos, en este caso, muchachos, resulta mucho más conveniente tener una función auxiliar que me calcule la suma de los estudiantes porque a la larga voy a reutilizarla. Entonces, si la suma de estudiantes del profesor A es mayor que la suma de estudiantes del profesor B, en prof, yo lo puse como prof B, entonces, en caso que el profesor A tenga más estudiantes que el profesor B, entonces se retorna el profesor A. Y en otro caso, se retorna el profesor B. Ya lo terminamos. ¿Qué nos falta hacer allí? La función auxiliar. Entonces, la función auxiliar tiene suma estudiantes, el contrato. Únicamente necesito los contratos. Entonces, suma estudiantes, ¿cierto? Llega un profesor,
y reciba un número, pues porque es la suma de los estudiantes. Entonces, define suma estudiantes. Entonces, llega un profesor A, podemos ponerle profesor X, profesor Y, queremos. Y lo que hace es sumar. Entonces, pues aquí ya tenemos lo bueno, que sería el número de estudiantes por profesor. Entonces, tenemos que sumar para cada uno. Esta función es larga. Entonces, sumamos el número de estudiantes para el profesor A, ¿cierto? Este sería el profesor X, perdón. Y hacemos lo mismo. Ah, no, pero este solo es un profesor. Entonces, estaba mal. Sí, porque básicamente necesitamos de un solo profesor. Entonces, del profesor X. Listo. Sumamos los estudiantes como una función larga y ya. Y finalmente, hacemos un check SPED de profesor con más estudiantes, de profesor A y profesor B. Y este devolver el profesor A. Y hacemos un check error. Profesor más estudiantes, profesor A y 50. Listo. Y ahí ya deberían de darnos los casos. Profesor B, ¿cómo yo lo tengo? Ah, lo tengo como prof. Como prof. Muy bien. Y bueno, veamos. Este difiere de... A ver. Ah, creo que me equivoqué en la verificación. Claro, porque si el profesor A tiene más estudiantes, vamos a ver, si el profesor A tiene más estudiantes que el profesor B, es menor, es mayor. Aquí, me equivoqué de signo, es mayor. Listo, ahí ya dio, muchachos. Muy bien, muchachones. Entonces, pues aquí lo hice con una función auxiliar. ¿Por qué? Porque pues esto de sumar número de estudiantes, pues eso es larguito. Entonces, pues, y como lo uso acá repetido, entonces pues es conveniente usar una función auxiliar. Eso lo van adquiriendo ustedes a través de la práctica, muchachos. Recuerden pues que de nuevo, las 4 horas, a pesar de que yo muestro pues los ejemplos que puedo, no son suficientes. Les doy algo de tiempo para que asimilen un poco, lo intenten hacer por ustedes mismos. Entonces, pues tengan presente eso, muchachos. Bueno, este sería pues el ejemplo resuelto. Voy a detener el video aquí para volverlo a grabar.